Ricardo Nogueira era un hombre de rutinas rígidas y relojes caros, acostumbrado a delegar todo, desde las reuniones con los alcaldes hasta la elección de la corbata del día. Rara vez se permitía ocuparse de asuntos menores. Pero aquella mañana gris de martes, algo lo inquietaba. La sastrería antigua, enclavada en una calle olvidada del centro histórico, llevaba 5 meses sin pagar la renta. El nombre bordado en el letrero, Sastrería San Jorge, estaba desteñido y los escaparates cubiertos por una capa de polvo delataban abandono. Ricardo estacionó su carro importado a unos metros de la tienda y bajó con paso firme. Llevaba un traje hecho a la medida y lentes oscuros, a pesar del cielo nublado. Echó un vistazo al entorno, constatando el contraste brutal entre su mundo y aquel lugar detenido en el tiempo. Empujó la puerta de madera con un timbre oxidado que emitió un sonido débil. Adentro, el olor a humedad y tela vieja lo envolvió. El ambiente estaba cargado, como si el aire no se renovara hace días. Ropa a medio terminar colgaba de percheros torcidos y los mostradores estaban cubiertos de hilos, agujas y retazos. Ni un alma a la vista. «¿Hola?», llamó con voz grave. No obtuvo respuesta. Avanzó unos pasos, intrigado. El silencio era espeso, incómodo. Y entonces surgió un sonido. El sutil y repetitivo chasquido de una máquina de coser manual. Siguiendo el ruido, atravesó la cortina desteñida al fondo de la tienda. Fue entonces cuando la vio. La niña estaba sentada en un banquito alto, casi oculta tras una mesa repleta de telas. Vestía una playera vieja y unos pantalones demasiado anchos, y su cabello castaño estaba recogido de cualquier forma. Sus pequeños dedos se movían con habilidad, aunque marcados por cortes y callos. No notó su presencia de inmediato. Cosía en silencio, con una concentración que no correspondía a una niña de su edad. Ricardo frunció el ceño. «Oye», dijo, con más suavidad de la que esperaba al escucharse. La niña levantó la mirada. Tenía ojos grandes y cafés, que reflejaban algo imposible de describir: miedo, resignación y una esperanza sofocada. No respondió, solo lo miró, con el cuerpo tenso, como si aguardara un castigo. «¿Quién eres? ¿Dónde está la persona responsable de este lugar?». Antes de que la niña pudiera reaccionar, una voz irrumpió desde el otro extremo de la sala. «Ah, don Nogueira, qué grata sorpresa. Perdón, estábamos aquí atrás arreglando unas cositas». Elena apareció con una sonrisa forzada, teatral. Era una mujer de 50 y tantos años, bien maquillada y vestida con prendas que intentaban verse elegantes, aunque ya desgastadas. Sus ojos bailaban entre el nerviosismo y el intento de mantener el control. «Esta es mi sobrina, Isabela. A veces le gusta jugar con las telas. Una niña curiosa, ya sabe», dijo riendo nerviosamente. Ricardo no sonrió. «Está cosiendo con los dedos lastimados». «Ah, son rasguños de nada, cosas de niño. No se preocupe». Él mantuvo la mirada fija en ella. Luego volvió a la niña. Isabela había bajado la cabeza y retomado la costura como si quisiera desaparecer. Parecía programada para obedecer y no hacer ruido. «Vine por la renta», dijo seco. Elena se apresuró a cambiar de tema. «Sí, sí. Imagínese, estamos pasando por una etapa difícil, afluencia baja, ya sabe, pero espero un anticipo de un gran pedido. A más tardar la próxima semana todo estará al corriente». Ricardo asintió, aunque algo en su interior ya no prestaba atención al discurso. La imagen de la niña junto a la máquina, sus dedos magullados, su expresión sumisa, todo le provocaba un malestar casi físico. «¿Cuántos años tiene?». «8», respondió Elena demasiado rápido. «¿Y dónde estudia?». «En la escuela pública de la colonia». «Está de vacaciones», dijo cruzándose de brazos. Ricardo guardó silencio unos segundos. Después, asintió levemente y se dio la vuelta para irse.
Espero su pago pronto, doña Elena. Ella sonrió aliviada. Por supuesto, don Nogueira. Gracias por la visita. Cuando la puerta se cerró tras él, Elena soltó un suspiro irritado y murmuró algo a la niña. Pero Isabela siguió cosiendo en silencio, con la mirada fija en la puerta. Dentro del carro, Ricardo apretó el volante con fuerza. Sintió un nudo extraño en el pecho, algo que no experimentaba desde hacía años. No era rabia, era algo más profundo, un malestar, un recuerdo distante de injusticias vividas en la infancia, cuando él mismo fue ignorado en un mundo que no veía niños, solo obligaciones. Esa noche, acostado en su cama impecablemente ordenada, trató de concentrarse en el informe de inversiones. Pero la imagen insistente de Isabela junto a la máquina de coser no lo dejaba en paz. Los ojos de la niña, silenciosos y demasiado cansados para alguien de 8 años, parecían preguntar algo que él no sabía responder. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Nogueira perdió el sueño. La imagen de la niña frente a la máquina de coser seguía flotando como una sombra en la mente de Ricardo Nogueira. A la mañana siguiente, entre juntas y llamadas de negocios, se encontraba hojeando una carpeta con los contratos de arrendamiento como excusa para pensar en ella. Algo en aquella escena no encajaba. No solo los dedos lastimados o el silencio de la niña, sino esa mirada que atravesaba el alma y clamaba ayuda sin pronunciar palabra. El viernes volvió a la sastrería. Esta vez, sin cita, sin chofer. Quería ver lo que nadie mostraba cuando anunciaba una visita. Entró por la misma puerta chirriante y escuchó el mismo silencio denso. «¿Doña Elena?», llamó, acercándose al mostrador. Elena apareció poco después, ajustándose la blusa y esbozando una sonrisa tensa. «Señor Nogueira, qué honor. ¿Otra visita? Se me ocurrió un proyecto para el edificio. Pensé en platicar directamente con los inquilinos, conocer sus necesidades, la posibilidad de hacer mejoras». «¿Mejoras? Pero nos encanta el espacio tal como está», respondió ella, ya a la defensiva. «Es solo una evaluación preliminar», replicó él, mirando a su alrededor. Esta vez no esperó invitación y se dirigió al fondo, atravesando de nuevo la cortina, donde encontró a Isabela en el mismo sitio. Llevaba ropa distinta, pero aún demasiado holgada para su cuerpo delgado. La luz tenue de la lámpara acentuaba sus ojeras y los rasguños en sus finos brazos. «Hola, Isabela», dijo, agachándose lentamente hasta ponerse a su altura. La niña dudó. Bajó la mirada hacia sus propios dedos mientras cosía. «¿Te gusta coser?». Ella asintió con la cabeza, apenas perceptible. «¿En qué escuela estudias? ¿Estás de vacaciones?». Silencio. Antes de que ella respondiera, Elena emergió como un espectro tras la cortina. «Perdón, señor Nogueira, pero no la distraiga. Tiene problemas de concentración, ya sabe, autismo leve». Improvisó, poniendo la mano en el hombro de la niña, quien se estremeció con el contacto. Ricardo notó el gesto y no le gustó. Al salir, aprovechó para charlar con don Francisco, dueño de una relojería en la misma calle, viejo conocido del barrio. «Esa tienda parece medio parada, ¿no?». Francisco, que limpiaba un reloj antiguo con una franela, alzó la vista. «¿Parada? Eso murió hace tiempo, desde que murió su hermana». «¿Hermana?». La señora, que era dueña de todo, se llamaba Laura. Trabajaba bien, tenía clientela. Después de que murió, la tía se hizo cargo. La niña se quedó, y de la herencia nadie sabe. Solo sé que esa mujer nunca deja que la niña salga del fondo de la tienda». Ricardo agradeció con un gesto y se dirigió al carro, el estómago revuelto. Al día siguiente puso en marcha a su equipo jurídico. Quería conocer todo sobre la empresa registrada bajo el RFC de la sastrería.
historial de propiedad, inventarios, cualquier rastro legal de Laura o de la niña. La respuesta llegó en pocas horas. Elena figuraba como responsable legal de la tienda, pero sin vínculo familiar registrado con Isabela. No había acta de nacimiento a nombre de la niña en los registros públicos. Ningún registro escolar activo, como si no existiera. Ricardo contempló la pantalla de su laptop con el ceño fruncido. Una niña sin escuela, sin documentos, cosiendo en silencio con dedos heridos en una tienda decadente, en el México del siglo XXI. Regresó al lugar al caer la tarde, esta vez sin pretextos. Entró decidido. «Quisiera hablar con usted, Elena, en privado». Ella arqueó las cejas, desconfiada, pero lo condujo al mostrador delantero con un gesto seco. «Claro, puede hablar». La niña está registrada a su nombre. ¿Cómo dice? Legalmente. Tiene documentos. Está matriculada en alguna escuela. Me está interrogando. Intento entender qué ocurre aquí. Elena respiró hondo y cruzó los brazos. Isabela es hija de mi hermana. Laura murió en un accidente. Yo me hice cargo de ella, de forma informal. ¿Era eso o llevarla a un orfanato? Y lo de la escuela, estamos en trámites, tuvo problemas de salud y no pudo asistir. ¿Y los documentos? Se perdieron cuando nos mudamos, estamos arreglándolo. Mentira tras mentira. Ricardo no necesitaba ser un experto para darse cuenta. Al salir, se detuvo un instante y miró al fondo de la tienda, donde la cortina se movía por la brisa de la calle. Sabía que Isabela seguía ahí. Sabía que había oído todo. Ricardo pasó otra noche en vela. Aquello no se solucionaba con un cheque o con una remodelación. Era algo más profundo, más oscuro. A la mañana siguiente contrató un investigador privado y a una analista de registros civiles. Quería rastrear cualquier dato sobre Laura, su muerte y los lazos con Elena. Puso a su abogado a buscar sentencias de tutela, herencia y cualquier proceso relacionado con ambas mujeres. Días después, recibió las primeras informaciones. Laura de Faria Costa, sastrecera, soltera, murió hace 3 años en un accidente de coche. La pericia determinó fallas en los frenos, aunque el auto había sido revisado semanas antes. Tenía un seguro de vida, una herencia modesta y una hija llamada Isabela, registrada al nacer. Pero en los registros posteriores, nada, ninguna transferencia de custodia, ningún proceso de tutela, ningún movimiento a nombre de la niña. Solo un silencio digital. Silencio, como en la tienda. Esa niña había sido borrada. Y ahora Ricardo Nogueira, el hombre que nunca se involucraba con nadie, estaba decidido a descubrir la verdad. El informe llegó en un sobre negro, entregado por un repartidor en motocicleta que no dijo nada más que «es confidencial». Ricardo lo abrió en su despacho del ático, lejos de cualquier mirada curiosa. Dentro había fotos, peritajes y una cronología de los eventos relacionados con Laura de Faria Costa. Laura había muerto en un accidente 3 años atrás. El coche derrapó en una curva cerrada de una carretera estatal. Según el peritaje, los frenos fallaron, a pesar de que se le había hecho revisión técnica apenas 2 semanas antes. El seguro se activó y el monto liberado, alrededor de $500,000, se transfirió a una cuenta a nombre de Elena da Costa Mendonça, quien se declaró tutora de la única heredera, Isabela. Pero no existía ningún registro judicial de guarda, tutela o adopción, ninguna autorización formal. Era como si alguien hubiera aceptado la historia sin cuestionar nada. Ricardo llamó a Marcos, uno de sus contactos más discretos, un hacker ético al que recurría para investigaciones empresariales cuando la justicia tardaba demasiado. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre la niña llamada Isabela de Faria Costa. Fecha de nacimiento, RFC,
matrícula escolar, plan de salud, todo. Y también sobre Elena, pero con cuidado. Esto puede oler a algo más grande de lo que parece. Marcos tardó 2 días, y lo que trajo de vuelta heló la sangre de Ricardo. La niña existió en el sistema, nació en el Hospital Santa Clara, acta levantada en el segundo registro civil, pero desapareció, literalmente. ¿Cómo que desapareció? Borraron sus datos del SINASC, del Registro Nacional de Estudiantes e incluso del Sistema de Salud Pública. Alguien con acceso manipularía todo. Y no fue un novato. La entrada fue enmascarada como fallecimiento infantil, sin registro de acta de defunción. Ricardo sintió un escalofrío. Eso significa que oficialmente está muerta. Para el Estado sí, y lo hicieron a propósito. Hay rastros de accesos desde la Secretaría de Desarrollo Social, un IP vinculado a un despacho político estatal. ¿Nombre? Un asesor del diputado César Nogueira, hermano de un juez federal retirado. Conexiones, protecciones, poder. Ricardo se reclinó en su sillón de piel y miró la ciudad por la ventana. Ya no era solo una denuncia de abuso, era un borrado de identidad, un secuestro invisible, respaldado por manos corruptas en lo más alto del poder. Al día siguiente, volvió a la sastrería sin aviso. Elena lo recibió con el rostro duro, sin sonrisa. «Veo que te estás convirtiendo en un asiduo de este barrio. ¿Podemos hablar?» Ella no contestó. Solo hizo un gesto para que la siguiera al cuarto de atrás. Se sentaron frente a frente, con la máquina de coser apagada al costado. ¿Por qué borraron la existencia de la niña? Elena se quedó inmóvil un instante, luego se inclinó apenas. No entiendo la pregunta. La herencia fue desviada, sus documentos desaparecieron y ahora la mantienes aquí como prisionera. Sé todo, el seguro, la farsa. Entonces ella rió. No un nervioso, sino un sonido frío lleno de desprecio. Eres rico, señor Nogueira. Muy rico. Sabes que hay cosas que solo se resuelven con silencio. El mundo está lleno de niños invisibles. Esta es solo una más. Ella tiene nombre, tiene alma, y ahora hay alguien que sabe que existe. Elena se levantó con un gesto teatral, como dando por terminada la charla, pero antes de irse, se volvió con la mirada fija en él. Cuidado, Ricardo. A veces, los que intentan hacer justicia terminan enterrados con ella. La amenaza estaba clara, aunque velada. Ricardo se marchó sin decir nada. En el coche llamó a su abogado y pidió una reunión urgente. Luego visitó un albergue infantil en la zona sur de la ciudad, donde conocía a la directora, doña Gloria, desde sus tiempos de joven inversionista. «¿Qué quieres saber exactamente?», preguntó ella mientras lo guiaba por los pasillos. «¿Cómo identificar señales de abuso en niños que no pueden hablar? ¿Cómo proteger a alguien sin documentos? Y si hay forma de ofrecer acogida de emergencia, aún sin autorización formal». Doña Gloria lo miró fijamente. «Hay una niña, ¿no?». Él no respondió de inmediato. Después asintió. «Si llega aquí, el sistema la engulle. Irá al albergue, luego a un hogar temporal cualquiera. Sin pruebas sólidas, la tía recupera la guarda informal en semanas. Lo que necesitas es una orden judicial, pero eso solo con una denuncia robusta y valor para enfrentarte a gente con poder». Ricardo agradeció y al salir llamó de nuevo a Marcos. «Sigue cavando. Quiero nombres. ¿Quién aprobó la transferencia de la herencia, cargos, movimientos bancarios? Eso puede incomodar a gente peligrosa. Yo también lo soy». Esa noche, en su ático silencioso, Ricardo tomó un sorbo de whisky y contempló una carpeta con las fotos de Isabela. Los ojos de la niña parecían preguntarle por tercera vez, ¿hasta cuándo seré invisible? Y ahora sabía que ya no podía retroceder.
Ricardo estaba en su despacho del ático, repasando el mismo informe por tercera vez, cuando su celular vibró con un mensaje anónimo. «Sé lo que Elena hace con la niña. ¿Podemos hablar?» Debajo, un número desconocido. Ningún nombre, ninguna firma. Solo la promesa de la verdad. Él respondió con franqueza. «¿Quién eres?» La respuesta llegó en segundos. «Me llamo Leia. Trabajé en la sastrería. Lo vi todo». Quedaron en un café discreto, lejos del centro. Leia llegó puntual, con la mirada oculta tras grandes gafas oscuras. Tenía las manos temblorosas y hablaba en voz baja, mirando por encima del hombro como si la siguieran. Ya no podía cargar con esto. Todas las noches escucho sus llantos en mis sueños. Ricardo guardó silencio y la escuchó. Leia había trabajado 2 años en la sastrería. Al principio creía las excusas de Elena, que Isabela era hiperactiva, difícil, necesitaba disciplina, pero pronto descubrió la realidad. No salía de la tienda, no jugaba, no reía, no iba a la escuela. Se quedaba sentada horas cosiendo, sin moverse. Si se equivocaba, Elena la golpeaba. Con la regla, con el cinturón, una vez la vi usar la plancha caliente. Ricardo apretó los puños debajo de la mesa. Intenté denunciarlo, pero en la comisaría dijeron que no había indicios suficientes y que Elena tenía buenos contactos. Sacó de su bolso una carpeta azul pequeña. Dentro había fotos, cicatrices en los brazos de la niña, moretones en los hombros. Un video grabado con celular escondido, donde Elena gritaba a Isabela llamándola inútil y parásito. En otro, la niña cosía con los dedos vendados mientras lloraba en silencio. ¿Tú grabaste estos videos? Sí, en el último mes antes de irme. Elena notó mis sospechas y me despedí antes de que me corriera. Había también comprobantes de transferencias bancarias mensuales bajo el concepto Faría Costa, menor bajo tutela, todas a la cuenta de Elena. Montos elevados, incompatibles con los ingresos de una sastrería quebrada. Cada mes recibe ese dinero. Lo gasta en salones de belleza, cenas y regalos para ella misma. La niña no ve ni un centavo. Ricardo tomó la carpeta con cuidado, como si sostuviera una verdad demasiado frágil para desaprovecharse. Por primera vez tenía pruebas sólidas, imágenes, audio, números. Leia, ¿sabes el riesgo que corres al darme esto? Ya viví con demasiado miedo. Esa niña no tiene a nadie. Esa misma tarde, Ricardo entregó el material a la Fiscalía especializada en delitos contra menores. Lo atendió una joven promotora que pareció impresionarse. Esto es muy grave. Abriré un proceso urgente para verificar la situación de la tutela. Pero 3 días después llegó la respuesta oficial. Denuncia archivada por insuficiencia de pruebas. Ricardo leyó el documento incrédulo. Las fotos estaban allí, los videos, las transferencias. Llamó a la promotora pero no contestó. Fue al registro civil donde habían recibido su denuncia y un empleado nervioso le dijo que el caso salió de sus manos por orden de superiores. Órdenes superiores. El nombre de César Nogueira, el diputado vinculado al acceso fraudulento, volvió a su mente. Y con él, el del juez federal retirado, padrino político de varios altos cargos en el Estado. Esa misma noche, Marcos, el hacker, le advirtió: «Estás en la mira. Un auto te siguió por 3 cuadras ayer, placas falsas, y hoy detecté intentos de hackear tu empresa. Te están observando». Ricardo miró la pantalla del ordenador. El rostro de Isabela, extraído de uno de los videos, lo miraba, congelado en el tiempo. Las cicatrices de aquella niña no estaban solo en su piel, estaban en el silencio, en los ojos hundidos, en gestos demasiado pequeños para el peso que cargaban, y ahora también marcaban su alma. A la mañana siguiente convocó a su abogado personal y a 2 periodistas de investigación que había conocido años atrás.
Esto no es solo un caso de abuso infantil, es una red entera. Voy a sacar a la luz cada nombre involucrado, caiga quien caiga. Ricardo sabía que a partir de aquel momento, cada paso sería vigilado. Pero había algo que nunca había tenido antes, un propósito mayor que su propio patrimonio. La niña olvidada ya no era invisible. Ahora tenía un nombre y a alguien dispuesto a luchar por él. La reunión con el abogado duró más de lo previsto. Ricardo salía del edificio discreto, en la calle Augusta, cuando sintió un leve escalofrío en la nuca. El tipo de instinto que, con los años, había aprendido a no ignorar. La noche estaba sofocante y la calle apenas iluminada. El estacionamiento privado estaba casi vacío. Caminó hacia su auto, lo destrabó con el control remoto y se subió, pero algo le incomodaba. El asiento se sentía extraño, demasiado recostado, como si alguien lo hubiera ajustado. Giró la llave y el motor rugió. Fue entonces cuando oyó el chasquido. Un sonido seco y metálico que venía de la parte inferior del vehículo. Apagó el motor al instante y salió del coche con el aliento entrecortado. «Algo anda mal aquí», murmuró, sacando el celular. Llamó a Marcos, su hacker de confianza. «Alerta de seguridad. Llama al detective». Ahora, menos de 20 minutos después, el investigador particular llegó. Tras una rápida inspección, confirmó lo que Ricardo temía. El sistema de frenos fue alterado. Si hubieras tomado la avenida Marginal, probablemente habrías perdido el control en alguna curva. Fue un intento de asesinato. Ricardo apretó los dientes. Ya no eran solo amenazas veladas, procesos archivados o burocracias corruptas. Alguien quería silenciarlo, pero él no retrocedería. A la mañana siguiente fue directo al Fórum Central. Gracias a la recomendación de un contacto confiable, fue recibido por la jueza Isadora Ferraz, conocida por su integridad inflexible. Le presentó el caso, las pruebas, los videos, los registros borrados, las transferencias bancarias y hasta el informe del auto, recién saboteado. La jueza escuchó en silencio, mirando fijamente los documentos. Si la mitad de esto es cierto, esa niña corre riesgo de vida. Lo corre, aseguró él con voz firme. Ella asintió y firmó en el acto una medida cautelar que suspendía cualquier derecho informal de guarda de Elena sobre Isabela y autorizaba la investigación inmediata del caso. Esto va a desatar una guerra, señor Nogueira. ¿Está preparado? Por primera vez, lo estoy. Al otro lado de la ciudad, Elena recibía una llamada urgente de uno de sus contactos políticos en la alcaldía. Están al tanto de tus registros. La medida cautelar fue concedida. Puede haber problemas. Ella cerró la tienda, se dirigió a la parte trasera y abrió una maleta guardada bajo el piso. Dentro había pasaportes falsos, dinero en efectivo y 2 boletos de tren con destino a una ciudad fronteriza. «Nos vamos de aquí, mi flor», dijo en un tono que intentaba sonar dulce mientras cepillaba el cabello de la niña. «Viviremos lejos, donde nadie nos moleste». Isabela no respondió, pero sus ojos, ya desprovistos de esperanza, parpadearon lentamente como diciendo, «Otra vez no». Ricardo estaba reunido con Leia cuando recibió el mensaje. «Elena está haciendo las maletas», informó ella nerviosa. «Vi a un hombre dejar una maleta en la tienda anoche y esta mañana se llevó documentos y un sobre con dinero. Se están fugando». Él tomó las llaves del auto de seguridad que empezaba a usar tras el atentado. «Intentarán salir del país. Eso significa central de autobuses, estación de tren o aeropuerto». «Elena es lista», puntualizó Leia. «Buscará la ruta menos obvia. El tren es más fácil, menos controles, más anonimato». Ricardo estuvo de acuerdo y llamó de inmediato a la jueza Isadora.
Se están fugando con la niña, con documentos falsos. Necesito una orden de búsqueda ya. La estoy tramitando y activo a la policía ferroviaria. Eran las 17:23 cuando Ricardo llegó al terminal Julio Prestes. El lugar bullía de gente, maletas, silbatos, anuncios de embarque resonando por los altavoces. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales altos, proyectando largas sombras sobre el mármol. Corrió por los pasillos, con la mirada alerta en cada mujer que llevase a un niño de la mano. En la plataforma 4, vio una figura familiar. Elena, con una bufanda roja, tironeaba de la mano de Isabela. La niña caminaba sin oponer resistencia, pero su mirada seguía vacía, como si ya no esperara rescate. «¡Elena!», gritó Ricardo, con voz tan potente que enmudeció media plataforma. Ella se volvió, los ojos desorbitados, soltó a la niña y echó a correr. Pero dos agentes de policía, ya alertados por la jueza, la rodearon en segundos. Isabela quedó paralizada. Ricardo corrió hacia ella, se arrodilló y le habló con suavidad. «Se acabó, pequeña. Nadie más te hará daño». Ella no respondió al instante. Lo miró durante varios segundos y luego, como si le hubieran quitado el peso del mundo de los hombros, rompió a llorar. Un llanto silencioso, pero devastador. Y Ricardo, el hombre que nunca supo lidiar con emociones, sintió que su propio corazón se quebraba. Elena fue arrestada con esposas. Intentó gritar, forcejear y acusar, pero nadie la escuchaba ya. La verdad, por fin, se le escapó de las manos, y Isabela, por primera vez en años, era libre. El reloj del terminal ferroviario marcaba las 17:25. Los altavoces anunciaban la partida del tren a la frontera con un eco metálico. La multitud fluía en todas direcciones, pero los ojos de Ricardo estaban fijos en una figura: Elena. Ella avanzaba rápido, tironeando de la mano a Isabela con fuerza. La niña tropezaba, esforzándose por mantener el paso sin decir palabra. Llevaba una mochilita, sin juguetes, sin despedidas. Solo huida. Ricardo atravesó la multitud con paso firme. El tiempo pareció ralentizarse, como si cada segundo fuera una cuerda a punto de romperse. Cuando finalmente la alcanzó, gritó sin vacilar: «¡Elena!». Ella se detuvo un instante con los hombros tensos, se volvió despacio, y el rostro que antes intentaba mostrarse amable, ahora rebosaba odio y desesperación. «Ricardo». Escupió el nombre como si fuera veneno. Isabela, todavía tomada de la mano de la mujer, no lo miró. Pero sus dedos se cerraron con fuerza y un temblor recorrió su cuerpo menudo. «Suéltala, ahora», ordenó él. «No tienes ningún derecho sobre esta niña. Soy la única familia que le queda». «¿Familia?». La borraste de los registros, la encerraste, la golpeaste, la vendiste a cambio de impunidad política. Eso no es familia, es cárcel». Elena volvió a tirar de la niña, tratando de esquivarlo. Fue entonces cuando sonaron las sirenas. Dos patrullas de la policía ferroviaria irrumpieron por un acceso lateral. Los agentes descendieron con eficacia táctica. Un oficial se acercó con un mandato en mano. «Señora Elena da Costa Mendonça, tenemos una orden de arresto en su contra por abuso infantil, falsedad ideológica, desvío de herencia y tentativa de secuestro». Elena miró en derredor, como una fiera acorralada. Soltó a Isabela e intentó correr hacia el segundo vagón, pero no dio 2 pasos antes de que 2 policías la sujetaran. Gritaba y forcejeaba. «Esto es un error. Tengo protecciones, amigos en el poder. Yo solo quería lo mejor para ella». Nadie la escuchaba. Isabela permaneció inmóvil, como en trance. Ricardo se arrodilló frente a ella y habló con voz suave. «¡Hey! Soy yo. Ya está bien. Nadie más te va a hacer daño». La niña lo miró un instante, y entonces, como si un peso infinito se hubiera levantado de sus hombros, rompió a llorar.
un llanto silencioso, devastador. Ricardo, el hombre que jamás supo lidiar con sus emociones, sintió su propio corazón quebrarse. Elena fue arrestada con las manos esposadas. Intentó gritar acusaciones, pero nadie la escuchaba. La verdad, por fin, se le había escapado de las manos. Y Isabela, por primera vez en años, era libre. Ese mismo día, las redes sociales se inundaron de imágenes. Millonario frustra secuestro de niña por tía criminal. Red de corrupción ocultaba abusos en sastrería del centro. Isabela, la niña olvidada que se convirtió en símbolo contra el abuso. Los principales diarios abrieron con el caso al día siguiente. El nombre de Elena fue vinculado a una lista de políticos y funcionarios bajo investigación. Al diputado César Nogueira lo señalaron por facilitar documentos falsos y desviar parte de la herencia de Laura. 3 días después, ante abogados, psicólogos, trabajadores sociales y la jueza Isadora, Ricardo solicitó formalmente la custodia provisional con fines de adopción. Tengo los recursos, el tiempo y, sobre todo, el compromiso de proteger a esta niña, dijo con convicción. Isadora miró a ambos sentados uno al lado del otro. Isabela aún no hablaba mucho, pero ahora dibujaba sin parar. En su regazo había una hoja llena de garabatos, un hombre de traje sosteniendo la mano de una niña de ojos grandes. En la parte superior, una palabra torcida, papá. La jueza respiró hondo y firmó la autorización. A partir de hoy, Isabela queda bajo su custodia, señor Nogueira. Ya no está sola. Ricardo la abrazó con cuidado. Sintió el cuerpecito relajarse contra su pecho. Por primera vez, no era el hombre más rico en la habitación. Era el más necesario. En los días siguientes, las investigaciones se profundizaron. En su declaración, Elena admitió una red de corrupción que abarcaba registros civiles, accesos a sistemas públicos, manipulación de procesos judiciales y lavado de dinero. Solo lo hice porque sabía que a nadie le importaría una huérfana, dijo entre falsas lágrimas. El mundo es cruel, sobreviví como pude, pero nadie creyó ya sus mentiras, ni la prensa ni el público. La máscara cayó, y con ella todos los cómplices. Elena fue formalmente acusada y juzgada por más de 8 delitos, desde falsedad ideológica hasta tortura y secuestro de menor. El juez no dudó al dictar sentencia. 8 años de prisión en régimen cerrado. Ella salió escoltada en silencio. En el apartamento de Ricardo, la vida comenzaba a retomar nuevas formas. Isabela ahora tenía su propia cama, una mochila nueva, libros de colores y una ventana sin rejas desde donde podía ver el cielo libre. Pero más que nada tenía un nombre y alguien que finalmente la llamaba con amor. 1 año había pasado desde aquel día en que el tren nunca partió. El invierno de ese año dio paso a una primavera luminosa y, con ella, nació una nueva rutina en un departamento que antes parecía más un mausoleo de lujo que un hogar. Ahora, a las 7 de la mañana, una banda sonora suave llenaba la cocina. No era música, era risa. Y provenía de una niña de 9 años, sentada en un banquito alto, untando mermelada en el pan, con dedos aún tímidos, pero ahora firmes. «Vas a poner más mermelada que pan ahí, Isabela», bromeó Ricardo remangándose la camisa. Ella sonrió, con los ojos cafés brillando como nunca antes. Aún no hablaba mucho, pero su silencio ya no daba miedo. Era cómodo, seguro. Después del desayuno, tomó su mochila y le dio un beso suave en la mejilla a su papá. «Nos vemos más tarde, papá». Él respondió con un gesto cariñoso, observándola mientras la camioneta de la escuela se la llevaba. Con cada partida sentía un vacío breve, pero era un vacío bueno, el de la normalidad, el de la infancia recuperada. La nueva escuela era particular, con clases de arte, música y psicología infantil.
A Isabela le encantaban las de pintura. Una vez dibujó un tapiz con un campo de flores en el que aparecía una niña y un hombre tomados de la mano. Cuando la psicóloga le preguntó quién era el hombre, ella respondió: «Mi papá me encontró cuando estaba perdida». Y nadie dudó. Ricardo, antes conocido como el millonario insensible del sector inmobiliario, ahora era el hombre que salía temprano para las juntas de padres, el que aprendía los nombres de las maestras, el que leía cuentos en voz alta los fines de semana, tropezando con los diálogos de los personajes. El hombre que un año atrás solo lidiaba con números y edificios, ahora entendía de bordados, pesadillas nocturnas y del poder sanador de un abrazo. En la consulta con la terapeuta, escuchó que el progreso de Isabela era notable. Todavía lleva cicatrices, Ricardo, pero ya aprendió a respirar fuera del dolor, y eso es raro. La herencia, ahora en un fideicomiso protegido por orden judicial, se convirtió en una inversión educativa a largo plazo. Cualquier movimiento de ese dinero solo podía hacerse a nombre de Isabela y con su tutor legal, Ricardo, supervisando. Pero él casi no tocaba el dinero. Prefería ver su crecimiento venir de otras fuentes: el dibujo, la lectura, los descubrimientos diarios. La justicia había hecho su parte, el amor, el resto. Un sábado de otoño, Ricardo entró al taller que había montado en uno de los cuartos de la casa. Encontró a Isabela sentada frente a una mesa, concentrada. Bordaba en una tela blanca con hilos de colores y canturreaba bajito. El sonido se escapaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el aroma del café que venía de la cocina. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él, apoyado en el marco de la puerta. Ella sonrió sin dejar de bordar. «Un regalo». «¿Para quién?». Ella lo señaló sin apartar la vista de la aguja. «Para ti». Ricardo se acercó. El bordado mostraba un cielo estrellado sobre una casita con 2 ventanas. En la puerta 2 muñequitos, uno alto de traje, otro pequeño de vestido, ambos de la mano. Y arriba una palabra cosida con hilo dorado: hogar. Él tragó saliva. «Está hermoso, mi pequeña. Ahora bordo porque quiero, porque me gusta, porque mis dedos están libres». Ella alzó el rostro y en ese instante él vio. Sus ojos ya no imploraban auxilio, agradecían, brillaban. «¿Sabes, papá?», dijo ella. «Aún recuerdo cómo era antes, cuando todo era oscuro, cuando dolía. Pero ahora ya no duele aquí». Se señaló el pecho. Ricardo la abrazó largo rato, sintiendo su corazón latir contra el suyo. «Y yo recuerdo cuando no sabía amar», respondió. «Pero ahora sí sé». Por la noche, después de que Isabela se quedó dormida, Ricardo se sentó en la terraza con una copa de vino. Observó las luces de la ciudad allá abajo, recordando al hombre que fue, cerrado, calculador, convencido de que el dinero lo resolvía todo. Hoy sabía que hay dolores que no se curan con cifras. Pero también sabía que hay niños que renacen cuando alguien decide simplemente quedarse. La casa estaba en silencio, la noche en calma. Y en uno de los cuartos, sobre el escritorio de madera clara, reposaba el bordado recién terminado. Los hilos que antes hacían daño ahora unían. Los dedos que antes sangraban ahora creaban. Y la niña que antes no respiraba ahora soñaba. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.